A ver si se está compartiendo. Se está Sí, profe, todo compartiendo. claro, se nota. Correcto. Entonces, lo primero que vamos a ver es multímetros. Ustedes esto me parece que ya lo han visto en la parte práctica, cuando han estado con el profesor Martín. Eh, Ahora lo vamos a ver un poco más, ¿no? ¿Qué cosa es el multímetro? Bueno, el multímetro es el principal componente o dispositivo que ustedes deben conocer porque lo van a usar desde ahora cuando sean alumnos hasta cuando estén trabajando. También, o sea, si tienen que salir al campo, etcétera, van a tener que usar su multímetro, ¿no? Entonces es bueno que lo conozcan, ¿no? Entonces, ¿qué es un multímetro? Los multímetros digitales son instrumentos de medición que básicamente miden tres parámetros: voltaje, corriente y resistencia, ¿no? Como es un multímetro digital, esto se ve en pantalla, se ve en forma directa, incluso tienen los multímetros autorrango, de modo de que se puede eh, verificar también las unidades de medida, ¿no? Si es milivoltios, si es miliamperios, amperios, etcétera, ¿no? Se puede dar. Y lo único que se hace es realizar el cambio, si es alterno, continuo, etcétera, porque las condiciones de medición son diferentes, ¿no? En el caso del alterno y continuo. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, sirven para tener una visión general de el- los parámetros del equipo, ¿no? Como son digitales, entonces se puede leer fácilmente, tienen autorrango, como dijimos, y son muy fáciles de usar. Bueno, pero como son instrumentos de medición y teóricamente de precisión, necesitan pues tener una serie de cuidados también, ¿no? Por supuesto, si es un instrumento de eh, electrónico, pues no se puede estar eh, dejándolo caer, etcétera, ¿no? Exponiéndolo a temperaturas elevadas, a humedad, agua, etcétera, ¿no? O sea, hay que cuidarlo, pues, ¿no? Es un instrumento que ustedes tienen que cuidar. Creo que ya la clase pasada dijimos, ¿no? Que esto de todas maneras van a tener que usar y se recomienda que ustedes tengan su multímetro, ¿no? No es una exigencia porque acá también digo, en la universidad ustedes pueden pedir un multímetro para hacer sus mediciones, pero en general todos sus compañeros, ¿no? Tienen su multímetro que ya lo conocen, lo saben usar, etcétera, y por supuesto, como es propio, lo cuidan, ¿no? Este, entonces, repito, no es que tengan que comprarse ya el multímetro, primero. Y segundo, bueno, comiencen pues con algo que sea accesible a su bolsillo, ¿no? O sea, no le pedimos que sea pues un instrumento, no sé, HP, ni alguna otra marca así, ¿no? Sí, no puede ser un multímetro relativamente barato, como para que ustedes comiencen a manipularlo, ¿no? Y por supuesto, comenzar a
a cuidarlo también, ¿no? Eh, siempre es necesario. Existían también multímetros analógicos que eran los que se utilizaban anteriormente, pero ahora ya no. Bueno, me parece que todo esto ya lo vimos la clase pasada, estamos haciendo un repaso. Ahí están el multímetro digital, el multímetro analógico, y dijimos que, por ejemplo, la medición de voltaje y corriente eran en forma diferente, ¿no? El voltaje se mide en paralelo con el elemento que se quiere medir, o sea, básicamente resistencia, y en cambio la corriente se mide insertando dentro del circuito el instrumento. Por lo tanto, se hace el cambio de ubicación de de la punta perdón, del conector del conector rojo, que es el vivo, ¿no? Tiene dos conectores, rojo y negro. El negro es tierra. La tierra es comúnmente la referencia, ¿no? Eso está constante. Lo que cambia es si es voltaje o si es corriente, ¿no? Y eso es muy importante porque si no, malogran el circuito. Y como ven ahí, por ejemplo, en el multímetro de la derecha, el analógico, es un multímetro pues que tiene una agujita que se miden las escalas ahí, se hace se escoge el rango, ¿no? De acuerdo al rango máximo, etcétera. Es un poco complicado, ¿no? Yo tengo uno de esos y hasta ahora me sirve y lo uso, lo sé usar. Pero por supuesto, un multímetro digital pues tiene muchas ventajas, ¿no? Eh, ahí tenemos la diferencia, ¿no? Por supuesto, el digital se lo lleva de encuentro en cuanto a ventajas, pero eh, bueno, es cuestión de, ya no hay analógicos, tampoco es bien raro encontrar un analógico, ¿no? Eh, hay facilidades y de acuerdo al precio se tienen una serie de prestaciones, ¿no? Tienen conexión USB, conexión a computadora, memoria, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas, ¿no? Dependiendo del precio y del tipo y de la marca también, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo, la pantalla, ¿no? Donde se ve pues autorrango, ¿no? Que en este caso se está considerando voltaje DC, ¿no? Cuando ven las dos rayitas ahí a la izquierda, las dos rayitas me indican voltaje DC, ¿no? Eh, bueno, las características, ya ustedes han comenzado a trabajar con digital y van a seguir trabajando con digital, pues, ¿no? Ahí tenemos multímetro portátil, el multímetro de banco y este multímetro digital mucho más preciso de 5,5 dígitos, ¿no? Dije 5,5 dígitos porque el último es 0 o 1, nada más, ¿no? Ese es el rango que tiene este pata, ¿no? 5,5, ¿no? El multímetro portátil, las características de cada uno, esto ya lo vimos. Y el tipo de corriente también ya vimos, continua o alterna,
La continua son las baterías y las celdas solares, etcétera. Es la menos dañina, ¿no? Por la forma como se define. La alterna sí es un poco más peligrosa, ¿no? Ahí tenemos la diferencia en cuanto a la forma de onda, ¿no? Alterno, una onda en este caso es senoidal y continuo es una línea, o sea, es un valor constante, ¿no? Un valor constante. Para medir la corriente existen dos formas. La primera sería, digamos, en el caso, y esto lo dijimos también en la clase pasada, comenzaremos por la segunda, es conectar el instrumento dentro del circuito y medir directamente la corriente, ¿no? O sea, insertamos el circuito en serie con eh, la rama que se quiere medir y ahí medimos la corriente, ¿no? Entonces, para eso tenemos que cambiar, pues nuevamente les digo, la posición del conector y ponerlo en el valor correspondiente, porque si no, le vuelan al fusible, ¿no? Porque están haciendo circular corriente por el instrumento. Y la otra posibilidad es en el caso de que no se pueda hacer esto, ¿no? Generalmente es cuando se trabaja con corriente alterna o con corriente pues de altos valores, ¿no? Un circuito que está conectado ya ¿no? En una línea y no se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con lo que se llama la pinza amperímetro, en la cual simplemente por medio de, como dice ahí, el efecto Hall, se mide un campo y eso lo transforma en corriente, ¿no? O sea, el efecto Hall es el efecto en el cual por una línea o por un cable que circule corriente, esto va a generar un campo magnético, ¿no? Entonces, este campo, ya saben ustedes, la regla de la mano derecha, etcétera. Entonces, este, el instrumento eh, mide esto y lo transforma en corriente, ¿no? Sin modificar el circuito, nada, ¿no? Pero ese es para grandes corrientes, pues, ¿no? Bueno, esto ha sido lo que hemos visto ya en la clase pasada. Nuevamente vayan llenando en el Google Doc, ¿no? Para poner su asistencia, no se olviden, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora lo que corresponde a la a la resistencia, ¿no? Se ve ahí resistencias, ¿no? ¿Está viendo? Resistencias. Sí, profe. Listo, ya. Entonces, bueno, esto creo que también de repente ya lo han visto con el profesor Martín, pero vamos a hacer un repaso de lo que correspondería la próxima semana. Entonces, ¿qué es la resistencia? La resistencia, bueno, una resistencia en general es una oposición al paso de la corriente,
de una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué es la resistencia? En el caso de un circuito eléctrico, es un elemento, un dispositivo que se opone al paso de la corriente, ¿no? Eh, ¿Cuál es la unidad? La unidad es el ohmio, ¿no? ¿Cuándo es que circula corriente? Cuando hay una diferencia de potencial, ¿no? Entre los dos puntos. Entre el punto A y el punto B circula una corriente cuando hay una diferencia de potencial, digamos, el potencial A está mayor que el potencial B, entonces es igual como un fluido, como un agua, ¿no? O sea, la circulación de la corriente pasa de un voltaje mayor a un voltaje menor, ¿no? Y la resistencia es el elemento, el dispositivo que contrarresta ese flujo, ¿no? Cuanto más corriente, más resistencia, menor corriente, ¿no? Eh, el análogo es en el caso de este, de la tubería, por ejemplo, si una tubería es más grande, circula mayor cantidad de flujo, si es más pequeña, circula menor cantidad porque aumenta la resistencia, ¿no? Ese sería el análogo físico con relación a la resistencia, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de, digamos, características. Una de ellas sería la temperatura a la que fluye, la longitud del conexionado, en este caso del cable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Digamos, que la electricidad fluye más fácilmente a través de los metales que tienen baja resistencia eléctrica, ¿no? O sea, son elementos que tienen baja resistencia eléctrica, tienen mayor facilidad para los electrones que fluyan, ¿no? Eso ustedes ya lo deben haber visto en química, pues la parte de este eh, hay tres tipos de elementos con los que se trabaja de la naturaleza, ¿no? Los conductores, que serían aquellos que fácilmente pueden, si hablamos de la electricidad, los conductores son aquellos que fácilmente conducen la electricidad, en este caso los metales. ¿Por qué? Porque sus electrones en su banda de conducción es más fácil de que puedan trasladarse. Después tenemos el otro extremo, que serían los aislantes, en los cuales no hay conducción, ¿no? Eh, y en el intermedio están los semiconductores que van a comportarse en cierta ocasión como aislante, en cierta ocasión como conductor, dependiendo de ciertas características, básicamente voltaje, etcétera, ¿no? Todo eso lo van a ver ustedes en los principios en química, en física, ¿no? Acá solamente se da esa condición, ¿no? Entonces ahí tenemos las, la clasificación, los, la electricidad fluye más fácilmente a través de los metales debido a baja resistencia eléctrica y existen elementos en los que se evita que fluya la corriente, que son los aislantes, y la resistencia también disminuye con la temperatura, ¿no? O sea, cuanto más calor, es más fácil que fluya la corriente. Cuanto menos calor, mayor resistencia. Es también con la longitud del cable, del conductor, ¿no? Entonces, y como dice ahí, con el área de la sección transversal, ¿no? Si hay un área de sección transversal grande,
la electricidad fluye más fácilmente, mientras que en un área de sección transversal pequeña tiene mayor resistencia, ¿no? Eh, ¿Cuál es el uso? ¿Para qué sirven las resistencias? Bueno, en relación con las características de circulación de corriente, sirven para regular esta circulación, ¿no? Y por medio de las leyes de la física se nos definen los parámetros corriente, voltaje y resistencia, ¿no? Bueno, esta es entonces la eh, forma, digamos, de una resistencia. A la izquierda está la resistencia real y en la derecha algunas notaciones, ¿no? Eh, Algunos símbolos y el símbolo va acompañado del valor de la resistencia, ¿no? Ohmios o kiloohmios. Vemos ahí que la resistencia tiene unas franjitas, ¿no? Bueno, hay otro tipo de resistencias, ¿no? Dependiendo del tipo de resistencia, dependiendo de la forma como se fabrica, es que hay resistencias que son más de mayor precisión y de menor precisión, ¿ya? Y dependiendo de estos es el tipo de uso que se le da, ¿no? Dijimos que hay unas franjitas en toda resistencia, que lo vemos acá, ¿no? Por ejemplo, en esa resistencia que dice recubrimiento de carbón a la mano derecha en la parte superior, ven que tiene 4 franjas, ¿no? Rojo, negro, verde y la otra que no se ve o se ve poco o debe verse, es un dorado, ¿no? Incluso en las resistencias que están ahí en donde dice recubrimiento de metal, esa resistencia azul de la mano izquierda, ustedes pueden ver claramente las 4 franjas, ¿no? De izquierda a derecha, y la última es un dorado o un plateado cuando existe, ¿no? Eh, Eso me define entonces el código de colores y ese código de colores me indica el valor de la resistencia, ¿no? Cada resistencia tiene un conjunto de bandas que me van a indicar su valor. Las dos, comenzando de la izquierda, las dos de la izquierda corresponden a números, ¿no? 2 dígitos son. La tercera corresponde a la potencia de 10 y la que está a la derecha corresponde a la tolerancia, ¿no? Dorado plateado. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Dice, primera cifra, ahí está, ahí pueden ver ustedes el código de colores, ¿no? Eh, Comenzando del negro, que es el número 0, negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco, de 0 a 9. Esto lo van a tener que aprender de memoria, señores, de memoria, porque esto ya ustedes lo van a ver hasta cuando hagan sus circuitos, etcétera. De todas maneras van a tener que ver su, su código de colores, ¿no? Entonces todo tiene una cifra. La primera y la segunda, como dice ahí, comenzando de la izquierda, son cifras, números, ¿no? La tercera es el multiplicador, o sea, la potencia de 10. Y la cuarta es la tolerancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está el ejemplo, dice verde, primera franja,
azul, verde 5, azul 6 y rojo 2, o sea, 5, 6 por 10 al cuadrado, 100. Sería 5600 ohmios o 5K6 o 5.6K. Y la tolerancia en este caso es como dice acá, un dorado. Si es dorado, dice que es 5%, ¿no? Entonces quiere decir que el del valor teórico 5.6K tenemos que sumar y restar 5% y eso nos daría el rango de el valor dentro de los valores aceptables de la resistencia. ¿Por qué decimos esto? Porque recuerden que las resistencias son elementos físicos reales. Entonces, en su fabricación, las resistencias no son pues elementos exactos, ¿no? Siempre tienen un rango. Eso es en principio. Segundo, con el uso, este valor de la resistencia se puede ir degradando. Entonces va variando. Entonces, solo puede estar, digamos, el valor dentro del rango para considerarse como un valor aceptable, ¿no? Porque si no, ya se supone que la resistencia está pasada de uso y ya no es aceptable para los mismos criterios de este, los mismos criterios de seguridad del circuito, ¿no? O sea, ¿de qué vale tener una resistencia que su valor va a ser pues muy fuera de rango o que no es confiable, ¿no? Entonces, si ya está fuera de rango, no se debe usar, ¿no? Y ahí tenemos las resistencias, ¿no? Con sus franjas de colores y sus valores de acuerdo a eh, a los diferentes códigos de colores, ¿no? Ahí tenemos 2, 4, 6 resistencias con su código de colores y su rango. Todas están, como vemos ahí, con dorado. Entonces significa que el rango es el 5% del valor teórico, ¿no? Más o menos 5%, es un rango. Bueno, también existe lo que se llama la resistencia variable, ¿no? Y a esta resistencia variable le denomina potenciómetro, ¿no? O sea, ese potenciómetro se usa cuando se quiere, digamos, tener un rango determinado de valores, pero que no, pues, vamos a estar cambiando, pues, no resistencias. Entonces, el potenciómetro es una resistencia variable que me permite justamente variar el valor dentro del rango, ¿no? Tiene 3 terminales, como vemos en el potenciómetro ahí de el, el central, y en este caso con este, un tornillito, ¿no? Se puede variar. Entonces, los dos extremos, esos 3 terminales, el de la derecha y el de la izquierda, son los extremos de el potenciómetro, digamos. Si tengo un potenciómetro de 1K, si yo pongo el multímetro y mido la resistencia entre los dos puntos extremos, el derecho y izquierdo, eso me tiene que medir 1K, ¿no? El punto central es el punto variable. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo conectar mi circuito entre el punto fijo, digamos el de la izquierda, y el punto variable,
y hacer variar la resistencia, ¿no? Lógicamente, el valor que está entre el valor de la resistencia de la izquierda, ¿no? Y el de la derecha son complementarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo coloco el valor, mi resistencia o mi potenciómetro en los puntos izquierdo y central y me mide, no sé, es un potenciómetro de 1K y me mide 200 ohmios, significa que entre el central y el punto de conexión derecho está el complemento, ¿no? Si es 1K, yo mido 200, en el otro lado están 800, pues, ¿no? O el valor dependiendo de la eh, de la tolerancia, ¿no? Pero la idea es esa. Ese es el caso de ese tipo de potenciómetro más común y es el que van a encontrar. También existe el otro que está al lado derecho, el negrito, que es un potenciómetro que solamente tiene 2 terminales y que en este caso es como si fuera uno fijo y el otro variable. ¿Y cómo se varía esto? Por medio de un pequeño desarmador, ¿no? Con que ustedes pueden mover un cursorcito que hay ahí, ¿no? Este es para los casos de mayor resistencia, ¿no? O sea, que son de resistencias más, son resistencias de mayor precisión, ¿no? Por supuesto, son más caros también. Entonces, en el laboratorio ustedes van a encontrar su potenciómetro ese del central con su tornillito, etcétera, ¿no? Y con ese van a trabajar. Ahora, la unión de resistencias, ¿no? Esto va a generar lo que se llama una resistencia equivalente, ¿no? La resistencia equivalente es la que se mide entre 2 puntos y es la que se define en función de la forma como están conectadas estas resistencias, ¿no? Y también, por supuesto, con se puede definir por medio de la relación básica que hay eh, para circuitería, que es la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Entonces, eso me va a definir las resistencias equivalentes, ¿no? Esa resistencia entonces depende de la forma como se asocien las resistencias. Los dos tipos de resistencia más comunes o de asociación de resistencias más comunes son la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. La resistencia en serie, las resistencias se colocan pues una a continuación del otro, ¿no? Ahí donde, como dice ahí, asociación en serie, ¿no? Entonces, el valor de la resistencia equivalente es simplemente la suma de todas las resistencias, ¿no? Fácil. Y el otro, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos entre los puntos A y B, vamos a medir una resistencia equivalente, que es la unión de R, estamos hablando del circuito de la izquierda, ¿no? R1, 6 ohmios y RD, 4 ohmios. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Como las dos resistencias están en serie, o sea, una a continuación de la otra, tenemos una resistencia equivalente de 10 ohmios, ¿no? Que es el circuito que está a la derecha, ¿no? Entonces, entre A y B tenemos una resistencia equivalente de 10 ohmios. La otra configuración es la que se llama resistencias o conexión en paralelo, donde en este caso
los puntos de las resistencias están unidos, es decir, todos los extremos están unidos a un punto de las resistencias y todos los otros extremos están unidos a otro punto, ¿no? Igual como dice ahí, asociación en paralelo, ¿no? Y el valor del, eh, digamos, de la resistencia equivalente sería 1 entre el valor de R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, como dice ahí, ¿no? En paralelo. Bueno, ahí tenemos entonces una conexión donde generalmente cuando hacemos estos vemos y separamos y primero hacemos un tipo de variación y después hacemos otro tipo. En este caso, lo primero que sí hay que hacer es que R2 y R3 están en paralelo, ¿no? Entonces ahí encontramos un valor de resistencia equivalente, digamos, resistencia equivalente 1, y ese valor lo vamos a considerar en serie con R1, ¿no? Lo que me daría una resistencia en serie, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplos que ustedes lo pueden hacer con los valores de acuerdo a la lectura que tengan. Esto básicamente se hace pues en el laboratorio. Creo que en el laboratorio van a hacerlo ustedes, identificar las resistencias y darles, ahí están las dos condiciones, ¿no? Valor nominal y el valor medido. Valor nominal es el que sale de la medición del código de colores, o sea, de la visión del código de colores, ¿no? Acá en el ejemplo está rojo, rojo, marrón y dorado. Rojo, rojo sería 22, marrón es 0, ¿no? 10, marrón es 1, 10. Y dorado 220 más menos 5%, ¿no? Y el valor medido es el que ustedes van a justamente medir con el multímetro, ¿no? Y de acuerdo a eso ustedes pueden ver pues si está dentro del rango correspondiente, ¿no? Y ahí tendríamos un conjunto de valores, ¿no? Que nos daría pues la resistencia equivalente. En este caso, R3, R4 y R7 están en serie, ¿no? R3, R4 y R7 en serie. Ese valor equivalente en paralelo con R5 y a su vez ese equivalente R2, R equivalente y R8 en serie, en paralelo y así sucesivamente, para poder hallar la resistencia equivalente. Eso sería la forma teórica, digamos. ¿Cuál sería la forma práctica? Hacer el circuito, ponerle un valor o una, hacer el circuito y realizar la medición con el multímetro. Ojo, la medición de de las resistencias se hace con el sistema sin energizar, o sea, no se le puede poner voltaje, ¿no? O sea, la medición de las resistencias se hace con el sistema sin energizar, sin voltaje, sin corriente, sin nada. Y si nosotros queremos medir resistencia equivalente, por supuesto que lo medimos así. Pero si queremos medir una resistencia, por ejemplo, ¿cuánto mide R6 en este circuito? Y tenemos el circuito hecho,
no podemos poner las puntas del multímetro y medir ahí, porque lo que vamos a medir ahí va a ser una resistencia equivalente, no va a ser la resistencia de R6, ¿no? Así que tengan cuidado. O sea, para medir una resistencia tienen que sacarla y medir la parte. Para medir un conjunto de resistencias, ya un circuito, sí lo puede medir la resistencia equivalente con el circuito completo, sin energizar. O sea, siempre sin energizar. Si miden una resistencia, aislada. Si miden todas las resistencias, lo que van a medir es el equivalente, ¿no? Tengan cuidado de eso para que no tengan problemas, ¿no? Bueno, ahí tenemos nuevamente el multímetro, que es el instrumento que nos va a permitir medir resistencia. Este mide capacidad, intensidad de corriente, voltaje, etcétera, ¿no? Este es un instrumento de la marca Fluke. Fluke es una marca que tiene una buena, eh, es una marca muy, muy conocida y muy apreciada, pero también es una marca que hay instrumentos muy caros, ¿no? O sea, un instrumento Fluke, ustedes lo van a, la universidad tiene y ustedes van a poder verlo ahí, pero si ustedes van a este, comprar uno de estos, pues ya es cuando tengan pues una capacidad, digamos, y no para hacerlo pues cuando ustedes recién están, a eso me refiero, ¿no? O sea, para comenzar a manejar un multímetro, comiencen con algo suave, algo barato, ¿no? Este, y cuando vayan a usar, si ustedes piden el multímetro el- acá al laboratorio, les dan un Fluke, tengan cuidado, ya saben, resistencia y voltaje por uno y el valor de corriente por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes no cambian las conexiones, se les va a volar el fusible y un fusible de estos no es nada barato, ¿no? Así que por si acaso, ¿no? Listo. A ver, preguntas, aclaraciones. Bueno, primero, vayan llenando su hoja de asistencia. El delegado, por favor, me la da al terminar la clase, ¿no? Me la manda, esa es la hoja de asistencia que vamos a tener, ¿no? Correspondiente hoy día. No sé cómo habrán quedado con el profesor Martín, que tienen clase 10:30. Hacer eh, hacer clase virtual es un poco difícil y no es nada práctico. Bueno, a ver qué se puede hacer. La próxima semana, feriado, eso sí ya estaba programado, ya hemos avanzado y de acuerdo a la programación, ustedes saben que hay una fecha para poner de acuerdo al sílabos, que ya lo tiene el profesor de laboratorio, de acuerdo al sílabo, y hay una calificación. La calificación de esta primera unidad es por el avance del laboratorio o por la nota de laboratorio que tengan. Y yo ya voy a coordinar con el profesor, ya
estamos en contacto, estamos comunicados y para que me dé pues la primera nota, que es la que vamos a poner en el sistema, ¿no? ¿Alguna pregunta, aclaración? Profe, una pregunta. En el Diga. CGA, si no me equivoco, aparece como falta en la primera clase. De ahí usted puede regularizarlo, ¿verdad? ¿O no? Yo recién voy a poner las faltas, yo voy a entrar al SGA hoy día o mañana para poner la asistencia de acuerdo a lo que la semana pasada ustedes han firmado y esta semana lo que me manden con el Google Doc, ¿ya? Todavía Así no, se puede modificar entonces, para no no sé, o sea, se puede, yo la puedo modificar de claro, acuerdo a, la eh, asistencia de verdad, sí, por sí. eso le digo, no, todavía no he puesto nada, por eso es que todos están con faltas ahí, creo. No sé si Ah, ya, están sí, con sí, me faltas parece o, que. o están Gracias, con gracias. asistencia, porque todavía no tenía acceso. Una vez que tenga acceso al SGA, yo voy a poner tanto asistencias como todos los PPTs, ¿ya? Eh, ¿Otra pregunta? Bueno, entonces de acá hasta dentro de 2 semanas, no, nos toca el 25. El 25 estamos, se supone teóricamente, tendremos clase y ahí avanzaremos la teoría, ¿no? Yo voy a ir viendo de acuerdo al SGA, voy a ir viendo, hay un cronograma de para ingresar notas y yo voy a estar en coordinación con el profesor de laboratorio para poner la primera nota. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, no se olviden de llenar el, la hoja de asistencia. Delegado, por favor, me la hace llegar terminada la clase y que terminen de firmar. Y con esto, no sé si hay alguna pregunta, si no, nos vemos la próxima, dentro de 2 semanas. ¿Correcto? Muy bien. Si no hay nada más, nos estamos viendo dentro de 2 semanas en hora de clase. ¿Correcto? Ok, Muy profesor, bien. cuídense. Nos vemos, nos vemos. Cuídense ustedes también. Nos estamos viendo. Hasta luego. Pum, pum.